Dice la Escritura acerca del número de hombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dice la Biblia que el Señor en el principio creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y en el sexto día de la creación creó al hombre. En el sexto día de la creación creó al ser que era semejante a él. La perfecta creación, el sello de la creación, porque el sello lo dejó para el final. Y el sello fue su imagen perfecta. Y su imagen era el hombre, el que reinaría con él por la eternidad. El hombre cuyo corazón era el mismo corazón de Dios. Y por eso su imagen era esta, la de Dios, porque su corazón era el mismo. Por eso pudo hacer todas las cosas que Dios le mandaba a la perfección y en nada se equivocaba, como cuando le puso nombre a todos los animales y aves y a todos los reptiles y demás. Porque no se equivocaría, sino que haría exactamente lo que Dios le ordenaría. Este hombre pecó y al pecar perdió toda la imagen de Dios y Dios le dijo que el día en que comiera del árbol moriría. Y el día que comió del árbol, ciertamente murió, pero no murió físicamente, sino que ganó un lugar en el tormento eterno del infierno, por lo cual vino Cristo para rescatar al hombre. Y cuando le dijo al hombre, ciertamente morirás, le habló al hombre, no al nombre específico de la persona de Adán, sino al Adán hombre, quiere decir, a toda su descendencia. Él fue creado en el sexto día de la creación. Y una vez que fue creado su cuerpo, que hizo Dios del polvo de la tierra, Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y se dice de él, y fue Adán alma viviente. Por tanto, en este sexto día, Dios creó a su imagen y a su semejanza al hombre en cuerpo, en alma y en espíritu. El día en que fue creado este hombre fue el sexto día de la creación. Y este número, una vez que él pecó, una vez que él entregó al diablo todo aquello que Dios le había dado en su posesión, porque dice que le dio autoridad sobre todas las cosas y toda la creación, sobre todas las bestias del campo, sobre todos los animales, sobre todos los peces del mar y sobre toda la creación. Dice así el Salmo número 8, el día en que él pecó, todo aquello lo entregó al diablo, aquel que lo engañó y aquel al cual él le obedeció. Por tanto, su bendición se le convirtió en desgracia y el número de su nacimiento se le convirtió en su muerte, porque a partir de ahí su corazón fue transformado. A partir de ahí perdió la imagen divina del Dios viviente. A partir de ahí fue su lugar distante de Dios. A partir de ahí entonces comenzó a cumplirse la escritura que dice, porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así como más altos son los cielos que la tierra, son más altos mis pensamientos que los vuestros. Porque hubo una división entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre, los cuales eran uno solo en el momento en que Dios lo creó y antes de él pecar. Pero cuando viene Cristo, que viene transformando a un hombre nuevo, ese pensamiento se restaura, ese pensamiento se rescata, por lo cual se dice de aquellos que se adentran en la verdadera intimidad y entrega completa a Dios por Jesucristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que aquello se recuperó, pero se perdió por el hombre hecho en el sexto día de la creación. Y la palabra que Dios dijo verdaderamente se cumplió. Aunque Adán y Eva alcanzaron compasión, piedad, misericordia, y Dios los vestió con túnicas de pieles, lo cual quiere decir que Dios los perdonó, los amó, y así amó al mundo, y envió a Cristo, y envió al Salvador, aquel que se llama el Cordero de Dios, y por cuya sangre son perdonados todos los pecados, y por cuya sangre recibimos a su Espíritu para ser transformados nuevamente a la imagen de Dios. Esto es lo que Dios vino a rescatar. Pero esa imagen se perdió en el hombre del sexto día. Esa imagen se corrompió en el hombre del sexto día. Cuerpo, alma y espíritu. Y este es el número. Por lo cual, el Señor cuando vino, dijo el fundamento realmente de heredar el reino. Y le dijo a Nicodemo y a todos nosotros que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su nacimiento de Adán lo lleva a la muerte.
Porque como Dios lo prometió, el que nace de Adán, muere con Adán. El que nace de aquel día, muere con el hombre que fue creado en aquel día. El que nace de carne y de sangre, muere. El que no es transformado en la imagen de Cristo, muere eternamente y para siempre. Y la muerte es la del alma, no la del cuerpo, a la cual el hombre, todo hombre, debe someterse por aquel pecado. Pero el alma de aquellos creyentes, el alma de los transformados en espíritu, a la imagen de Cristo, no morirá, sino que morará eternamente en las moradas celestes, las moradas eternas, hasta el día de la resurrección, en cuerpo, alma, espíritu, en que Dios lo transformará en cuerpos de gloria para habitar juntamente con Él eternamente. Pero sin embargo, el hombre nacido de Adán, que no nace de nuevo, que no hace morir al hombre viejo, al hombre nacido de carne y de sangre, enseñado por padre y por madre, enseñado por la sociedad, enseñado por su propia mente, enseñado por la ideología, enseñado por la conciencia social, a este hombre heredará los lugares que Dios le dijo a Adán que heredaría, que es la muerte de su alma. El alma que pecare morirá. Y ese pecado, esa muerte, es en el infierno, en un lugar donde nunca puede el hombre dejar de existir y que para siempre sentirá las llamas de fuego del infierno, de donde se dice el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este nacimiento es el que libra al hombre del nacimiento de Adán. El hombre que no muere a todos sus preceptos, ideas y conceptos, y a todos sus pensamientos y a todos sus deseos carnales, los cuales los llevan a todo tipo de pecado y a toda distancia con la voluntad de Dios. El hombre que no muere a todo esto vive conforme a Adán, vive conforme al corazón de aquel que murió, porque Dios le prometió: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y mueren todos sus hijos. Por eso el Señor vino enfáticamente hablando de la importancia de conocer el nuevo nacimiento. Y cuando Nicodemo le preguntó acerca de esto y que le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo después de ser viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? El Señor le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque esto es lo primero que deberías de haber sabido. Esto es lo primero que debías conocer. Esto es lo primero que debiste haber aprendido. Y este es el verdadero conocimiento del Señor, el verdadero conocimiento de lo que hay que hacer: morir para nacer de nuevo. De lo contrario, el hombre será nacido de Adán. Recibe aquella maldición que cayó sobre Adán, cae sobre sus hijos, los que son como él. Y por eso, la marca de la bestia es número de hombre, es 6. 6, porque pertenecen a Satanás todos aquellos cuyos pensamientos son terrenales, cuyas obras son de sus propios pensamientos, cuyas palabras son de ellos mismos. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aún nuestra manera de hablar debe de ser celestial, nuestra manera de entender, nuestra manera de pensar, de vivir, y para eso hay que renunciar a la que se tiene, porque de lo contrario el hombre morirá siendo hijo de Adán. Nosotros trajimos la imagen del terrenal, que es Adán, dice la Escritura en capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero así como trajimos la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial cuando muramos al terrenal, cuando muramos al nacido de carne y de sangre. Entonces podremos ser llenos del celestial, podemos recibir la enseñanza de Dios para ser ahora transformados a su imagen, al hombre celestial. No solo la enseñanza, la guianza de su espíritu, que nos guía por caminos que no entendemos y que no comprendemos, para transformarnos a su imagen y a su semejanza por medio de su Santo Espíritu. Los que con Adán viven, con Adán mueren, porque en Adán, dice la Escritura, todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Todos los que viven conforme al hombre natural mueren con Adán, porque son de él. Y todos los que son vivificados por el Espíritu de Jesucristo, por la enseñanza del verdadero, por la enseñanza del perfecto, el postrer Adán, estos, y son guiados por él, y son dirigidos por él, estos son de Cristo. Porque aquella bestia, la cual es espiritual, pondrá un número, o ha puesto, en la mano derecha o en la frente, porque la mano derecha representa las obras del hombre, su diestra, su vigor para trabajar, para hacer las obras. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que trabaje conforme a su pensamiento, que trabaje conforme a la idea de los hombres, que trabaje conforme al precepto de los hombres, que trabaje conforme a lo que entiende por sí mismo y que así viva, este muere con Adán.
y éste recibe la marca espiritual en su mano derecha. Y todo aquel que es guiado por la enseñanza del hombre, que es dirigido por su propio pensamiento, que es dirigido por su propia cuenta, por su propia mente, y por los preceptos de los hombres, por los conceptos de los hombres, y por la ideología, y por la sociedad, y por las instituciones, sea eclesiásticas, sea como sea, sean de hombre, este es dirigido por Adán. Por eso lleva un nombre, el número 666 en su frente, porque la cabeza dirige el cuerpo, por eso está en su cabeza, porque lo dirige, ¿quién? Adán. El pensamiento de la carne, el pensamiento de la sangre, es el que dirige a este hombre. Y su pensamiento está en su cabeza y sus obras en su mano. Este número es espiritual, aunque se hará tangible en algún momento, pero es espiritual. Así como esta bestia, la cual ya ha puesto esta marca en muchos, es espiritual, porque se trata de un no haber nacido al hombre nuevo que Dios mandó, no haber nacido a Cristo, el que es transformado, el que es hecho en el corazón del hombre, no haber muerto para nacer con él. Dios le da oportunidad al hombre hasta el final de sus días, pero si hasta el final de sus días el hombre persiste en su nacimiento, persiste en su sabiduría, en su entendimiento, en sus obras, en su vida, en su manera de vivir, morirá con Adán y perecerá en el fuego del infierno eterno. ¿Por qué? Morirá como hombre, como cualquiera de los príncipes caerá, como dice la Escritura. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Como hombres, pensando como hombre, viviendo como hombre terrenal, conforme al nacimiento de carne y de sangre, porque el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores y corto de días, sale como la flor y es cortado, y perece, y no hay de él memoria. Esto es lo que dice la Escritura acerca del nuevo hombre, del hombre viejo. Pero los que conocieron a Dios no amaron ese día. Por eso fue que Jeremías maldijo su día. Por eso fue que Job maldijo su día. Porque entendían el dolor de este nacimiento, la condenación de este nacimiento y a dónde lleva este nacimiento, el cual muchos celebran y festejan como gran cosa y como gran triunfo haber alcanzado cada día, cada año, un año más, lejos de afligirse por aquel nacimiento, porque el Señor dijo que el que sea de este nacimiento morirá. El que nazca una sola vez morirá 2 veces. Una vez morirá cuando muera su cuerpo y sea lanzado al infierno eterno, y otra vez morirá cuando sea resucitado en su cuerpo y se presente ante Dios para ser lanzado al lago arde con fuego y azufre, que dice la Escritura es la muerte segunda. Pero el que muera 2 veces mientras vive, este morirá una sola vez, porque no morirá ya más, porque ya la muerte no tendrá más potestad sobre él, porque habrá muerto con Cristo para nacer de nuevo. Este es el nuevo hombre, nacido no de carne, no de sangre, engendrado por el Espíritu. Porque Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Estos nunca volverán a morir una vez que su cuerpo descienda al polvo de la tierra. Y estos son hijos de Dios. El resto es hijo de Adán. Y tendrán por siempre en su frente y en su mano derecha un nombre y un número de ese nombre. Adán, la bestia, el que lo gobierna, el que lo dirige. Número 666. Este es su nombre y este es el número de su nombre, que es número de hombre. Gloria a Dios.